Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que la estén pasando lo mejor posible en esta circunstancia que nos toca vivir a todos. Pero hoy quería compartirles algo que vamos a estar leyendo en estos tiempos, que es el Lazarillo de Tormes. Primero, hay varias razones por las cuales vamos a leer esta obra. Y para hacer una pequeña introducción es que hice este video. Les estoy debiendo, y lo vamos a hacer, un video con respecto al prólogo del Lazarillo, que va a ser mucho más cortito de lo que va a durar este, ¿sí? Así que, bueno, eso. Vamos con lo que es la pequeña introducción al Lazarillo. El Lazarillo fue publicado, Lazarillo de Tormes. Primero Lazarillo, hago esta salvedad, este paréntesis, que me están acostumbrados a escuchar siempre, este paréntesis. Lazarillo es el nombre del protagonista, Lázaro, ¿sí? Y de Tormes es la localidad de España en la que nace Lázaro, ¿sí? Del nombre Lazarillo, de Lazarillo, es de donde viene el nombre que se le pone a los perros que guían a los ciegos, Lazarillo, ¿sí? Porque justamente el primer amo que tiene el Lazarillo es un ciego, ¿sí? Nosotros vamos a leer la historia de un chico que tiene alrededor de 14, 15 años, ¿sí? Tal vez 13 también, chico muy chiquito, bueno, muy chiquito, quiero decir, un chico relativamente chico para lo que le está pasando, lo que le va a pasar a lo largo de la novela, ¿sí? La primera cuestión que tenemos que ver es que su autor es anónimo, ¿sí? Su autor es anónimo. ¿Qué significa anónimo? Es que no sabemos quién lo escribió, ¿sí? Lo escribió alguien, obviamente, porque si no, no estaría acá, no lo estaríamos leyendo, no estaríamos por leer. Lo escribió alguien, tal vez la gente que estudia todas estas cuestiones piensa que lo escribió en 1525 y que luego comenzó a circular y se publicó oficialmente en 1554. Ahora, claro que es un autor anónimo porque el libro tiene un montón de verdades con respecto a lo que estaba pasando en aquella época, ¿no? En el 1500 en España. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo. Vemos acá que esta es la figura que yo les di, ¿sí? Que es el niño, el joven mendigo, o también el niño expulgándose. Expulgándose es justamente sacándose las pulgas. Entonces, es un muchacho que relativamente no, es pobre, ¿sí? Y muy probablemente se esté sacando las pulgas porque justamente este muchacho está viviendo en la calle, ¿sí? De última no se está sacando pulgas, pero es un joven mendigo que está contando las monedas y comiendo lo que la gente está haciendo un parate y junta. Entonces, el personaje, no, fíjate que es de 1600 este cuadro, ¿sí? De 100, casi 100 años después de que se escribió el Lazarillo, representa un poco a los jóvenes de aquella época, ¿sí? Por eso les compartí este cuadro. Vamos a otra diapositiva. La novela es una novela realista. ¿Se acuerdan la definición de bolsillo que teníamos nosotros de realismo? Que es que tranquilamente puede pasar en la realidad. Bueno, vos me vas a decir, pero en la realidad de ahora no pasa. No, obviamente. Es en la realidad de 1500 en España, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en el 1500 en España? Tenemos varias cosas. Ahí tenés el rey Carlos I, ¿sí? También conocido como Carlos V, porque tenía que ver con otra cuestión, otra separación de reinos, ¿sí? Pero es el Carlos I de España. Vos pensá que nosotros el año pasado, y les estoy hablando a ustedes chicos de cuarto del Colegio Cristiano de Martínez, a los chicos de quinto ahora, ¿no? Recuerden que en cuarto año al final nosotros leímos el Miocid, ¿sí? Y que justamente el Miocid era el inicio de España, del Imperio Español, literal, el Imperio Español como nosotros lo conocemos, ¿sí? Ahora, fíjate que estamos en 1500, pasaron 400 años, ¿sí? Ya es un país formado, los reinos están unificados, no es como en la época del Miocid que se estaban uniendo recién todos los reinos, ¿sí? En España era un lugar de reinos divididos, ¿sí? El reino de Asturias, de Castilla,
el reino de Aragón, etcétera, etcétera, el reino de Sevilla, digamos, varias divisiones en ese reino, muchas veces en 1500, relativamente con un estado nuevo, literal, un estado nuevo, porque hace poquito habían echado a los moros de Castilla, es decir, estaban terminando de pelear las guerras contra los moros, contra los árabes, ¿sí? Que ellos estaban viviendo, los árabes estaban viviendo en España, entonces la gente de España estaba terminando de pelear con ellos. Entonces, en todas estas cuestiones, 1500, estamos a casi prácticamente 1525, 1554, estamos entre 30 y 60 años, o un poquito más, menos de 100 años, del descubrimiento de América, ¿sí? Es decir, vemos acá, en esta diapositiva, ¿sí? Que había una cuestión con respecto a la situación económica que estaba viviendo España, ¿sí? Había mucho gasto por las guerras de Francia, había los campesinos por estas guerras que había con Francia, es decir, las guerras con Francia con respecto a los límites, ¿sí? Si ustedes se fijan, España y Francia limitan entre sí, y había muchas guerras con Francia porque Francia quería ocupar cierto territorio de España, ¿está? Entonces, ellos resulta que había mucho gasto en esas guerras. ¿Y qué pasa? La gente que no está protegida, que son los campesinos, justamente pasan a las ciudades. Y como dijimos que todavía no habían pasado ni 100 años del descubrimiento de América, no se estaba haciendo una explotación del continente, es decir, todavía no circulaban riquezas como 150 años después podían llegar a pasar, y justamente España se transformó en ese imperio que competía con el imperio inglés, ¿no? Si vos te fijas acá, en la cuestión de la pirámide social, ¿sí? Fíjate que los mendigos y pordioseros, que es donde está justamente Lázaro, esta pirámide social, vuelvo a repetir, o lo recuerdo, tiene que ver con la España renacentista, con la España del 1554, ¿sí? Con la España del 1554, entonces nos describe un poco en qué lugar estaban todos los personajes de Lázaro, ¿sí? De Lazarillo. ¿Dónde estaba cada uno de los personajes? Fíjate que abajo de todo, justamente, está Lázaro junto con los mendigos, ¿no? Lázaro de Tormes, digamos, Lázaro y toda la familia que vivía con él, ¿no? A medida que va subiendo, representa a cada uno de los distintos amos que tuvo Lázaro. Pero fíjate que justamente los campesinos y labradores, la burguesía urbana, burguesía son generalmente todas las personas que tienen una pyme, que tienen un negocio, esos son los burgueses, ¿sí? Para este tipo de pirámide, ¿no? Todas esas personas pagaban impuestos. Entonces el rey, que estaba arriba de todo, fíjate, y el alto clero significa la gente, los curas que trabajaban en la iglesia católica, ¿sí? Los curas que trabajan en la iglesia católica reciben un sueldo del Estado. Pasa en España en 1554 y pasa en Argentina en el 2020, en el medio del coronavirus, ¿sí? Entonces, fíjate que esa gente, el alto clero y los nobles eran los reyes, los que tenían un título de nobleza, como un duque, un conde, todos esos que generalmente vienen de linaje real, es decir, que tienen sangre real en las venas, que descienden de reyes, descienden de reinas, ellos no pagaban impuestos, pero todo el resto sí. Entonces, si la gente del campo va a la ciudad, no puede trabajar en el campo, entonces no circulan las materias primas, y como no circulan las materias primas, que es de lo que se hacen las cosas, si vos querés hacerte un dulce de leche, digo, estoy pensando en esta época, necesitas que alguien cultive una caña de azúcar, que alguien ordeñe una vaca, etcétera, etcétera. Pero como toda esa gente estaba en la ciudad, no se podía trabajar, entonces, más o menos como en esta época que está todo medio parado, era lo que pasaba en aquella época. Y entonces, entre medio de toda esa pobreza, es que se estaba circulando el Lázaro. Justamente Lázaro, ¿sí? Como Lazarillo de Tormes, da inicio a la novela como nosotros la conocemos, ¿sí? El género novela literaria,
¿sí? No novela de telenovela como las que vemos en la tele, que son primas hermanas, ¿sí? Sino a la novela literaria. La primera novela que se escribió en español, en castellano, fue El Lazarillo. ¿Sí? El Quijote lo recordamos porque es la primera novela moderna, ¿sí? Pero El Lazarillo es justamente la primera novela que se escribe en español. Y entonces justamente no solamente da inicio al género novela, sino que también da inicio a lo que es la novela picaresca. Después del Lazarillo de Tormes vinieron varias historias con respecto a chicos o generalmente chicos varones, no me acuerdo ahora si hay chicas mujeres, que tendían un montón de andanzas por la calle tratando de sobrevivir, ¿sí? Fíjate que las características de la novela picaresca, el protagonista es el pícaro, ¿sí? Pícaro porque no llega a ser un criminal, un delincuente, pero sí hace un montón de diabluras, si me permitís la expresión, como para poder sobrevivir, ¿sí? Engaña, estafa, pero a sus amos en virtud de que ellos son malos con él. Lo segundo que nosotros tenemos que ver es la valoración de la libertad individual. Lázaro, si bien estaba con los dueños, con los amos, perdón, si bien estaba con los amos porque tenía la necesidad de que le dieran de comer, justamente, Lázaro podía ir con quien quería. Y fíjate que cuando termina el primer tratado, lo puede dejar al ciego sin ningún problema, ¿no? Aunque el ciego, hay toda una alegoría o una metáfora con respecto a que en realidad el ciego, a pesar de ser ciego, le enseñó todo lo que sabía, entonces le había permitido ver a Lázaro, ¿no? Que a pesar de ser ciego le enseñó a ver. Entonces hay un juego de palabras que tiene que ver con una reminiscencia a la Biblia, una referencia a la Biblia, ¿sí? Al Evangelio según San Juan, el ciego que recibe la vista, ¿no? Esto de estaba ciego pero ahora veo, no porque estoy viendo en realidad, sino porque creía en Cristo como mi Salvador, ¿no? Entonces todo ese juego que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Luego tenemos el carácter autobiográfico. Lazarillo lo propone como una autobiografía suya, le está contando a ese señor del prólogo de Vuestra Merced, que no sabemos quién es, entonces se lo propone como una autobiografía de lo que a él le pasó. Tenemos una estructura abierta. ¿Qué significa? Que no se acaban las aventuras de Lázaro. Tranquilamente, hoy en día pueden aparecer aventuras del Lazarillo sin ningún problema, intercaladas con cualquier otra de las que nosotros leímos ahí en la novela, ¿no? Entonces vemos que estuvo con el ciego tranquilamente después de todo lo que le pasó, hasta que él logra acomodarse más o menos. Vemos que podemos intercalar cualquier historia que nosotros se nos ocurra del Lazarillo, podemos meter una adentro, ¿no? Siempre hablando de sus picardías y mostrándonos, y esto ténganlo en claro, que esta novela nos está de alguna manera denunciando, sí, denunciando cómo son las personas que viven en el entorno, en el medio ambiente de donde vive Lázaro, ¿sí? Cómo son las personas de la calle, ¿sí? Yo pienso que lo vas a leer al libro, y entonces, por ejemplo, el ciego iba, oraba, rezaba en las iglesias católicas, pero de paso tenía ciertas oraciones que le mandaban a rezar las mujeres para que queden embarazadas, para que sus hijos se portaran bien, bueno, etcétera, etcétera. Pero digo, entonces hay mucho tema, mucha crítica a la religión de la época, mucha crítica a los gobernantes, mucha crítica a la gente que está con él, ¿no? O sea, te demuestra que, por ejemplo, va a parar con un hidalgo, y el hidalgo es, si vos te fijas después, la pirámide es lo más bajo que tiene el sector donde está él, ¿sí? Es lo más bajo de la nobleza, eso no me salía la palabra nobleza, es lo más bajo de la nobleza. Y ¿qué significa esto? Que él tiene sangre noble, es decir,
pelea como un caballero, etcétera, etcétera. Él está reconocido como un noble, pero es lo más bajo. Y entonces prefiere morirse de hambre a trabajar. ¿Por qué? Porque él es de la nobleza. ¿Se entiende? Entonces esto de guardar las apariencias, de demostrar lo que no son o lo que no somos, etcétera, etcétera. ¿No? Por esto de la estructura abierta, ¿no? Que puede intercalarse cualquier escena, digamos, de la vida de Lázaro, ¿no? Puede aparecer o se puede volver a escribir o puede aparecer. ¿Por qué? Porque tranquilamente puede intercalarse entre todas esas cosas que le van pasando a Lázaro. Y todo no satírico, bueno, es un torno de burla con respecto a todo lo que los está rodeando, ¿no? ¿Qué mueve a Lázaro a lo largo de toda la novela? El hambre. ¿Sí? Él hace todo por hambre. Y, ya para finalizar, Lázaro busca el ascenso social. ¿Qué es el ascenso social? Justamente poder progresar en la vida, salir de pobre. ¿Qué es lo que él hace para poder salir de pobre? Bueno, van a tener que leerlo ustedes en la novela, ¿sí? E inclusive al final, y esto yo después lo vamos a charlar entre todos si quieren, hacemos un foro o hacemos una cuestión. ¿Qué pasa al final de la novela? ¿Sí? Al final acepta una dudosa proposición del arcipreste de Santiago. ¿Cuál es esa dudosa proposición? ¿Sí? Y prestenle atención porque él sale de pobre, está en una situación acomodada, logra ese ascenso social, es decir, ya no está más mendigando en las calles, etcétera, etcétera, pero logra tener casa, tener comida, tener un trabajo medianamente estable, pero a cambio de algo. Y eso es lo que quiero que le presten atención, ¿sí? La versión que yo les voy a dar, que les voy a dar del Lazarillo, es una versión sencilla o por lo menos adaptada, ¿sí? No les voy a dar el original. Entonces, terminamos acá, les prometo que no sigo, y les debo el videito de 2 o 3 minutos para poder analizar el prólogo con ustedes, ¿sí? Quería dejarles este videito para poder empezar a leer el Lazarillo. Bueno, un beso grande, los extraño un montón, Dios los bendiga, nos vemos.